A las palabras se las lleva el viento y ¿sabían qué? A los principios en política también se las lleva la conveniencia, porque el día de hoy, en la discusión de la reforma a la Guardia Nacional, lo que vimos fue el efecto chimoltrufia. Los que hace un sexenio proponían la ley de seguridad interior, sí, la de Peña Nieto, que buscaba de alguna manera, pues darle legalidad a la presencia militar en nuestro país, hoy dijeron, no, ni más, Dios mío, nos militarizan. Pero también los que ayer decían, por nada vamos a permitir que los militares agarren las calles, no vamos a permitir que el país se vuelva en una suerte de antidemocracia, son los que hoy dicen que se requiere que la Guardia Nacional pase al mando militar, como lo escuchan, y vean tantito de esta discusión. De memoria selectiva, porque pues no se acuerdan de esos momentos cuando se desgarraban las vestiduras por la presencia de los militares en la calle. Este gobierno de la cuarta deformación se ha convertido en el gobierno de los muertos. Sus elementos actuarán bajo la disciplina militar, pero seguirán respondiendo ante la justicia civil en caso de cometer infracciones contra civiles. Más y mejor Guardia Nacional ha ofrecido la doctora Claudia Sheinbaum. Esta ley es indefendible. Desde el punto de vista constitucional, no resiste la más elemental revisión. Desde los tratados internacionales de los que México es parte, es insostenible. Desde la perspectiva de los derechos humanos, no se ajusta a nuestros compromisos internacionales. Por otro lado, y con ello concluyo, presidente, hay dos reformas muy importantes. La reforma al artículo 73, que nos otorga una nueva facultad a este Congreso, que es expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites a la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior. Marina. Y los resultados del presidente han sido los más catastróficos en nuestro país. 200,000 personas muertas violentamente en nuestro país. Le fallaron a las víctimas, le fallaron a las familias, le fallaron a las madres buscadoras. Concluya. Y le fallaron a los más de 5,000 feminicidios que hay en el país. Es por eso que pedimos que regrese este dictamen, que regrese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dar un debate serio. El 80%… Concluya, por favor. Pues con un debate eterno que de hecho aún ni ha terminado realmente, se desarrolló todo el día de hoy después de que se hizo el simulacro del sismo en la Cámara Baja, en la de los diputados, las argumentaciones en favor y en contra de que la Guardia Nacional, creada en el 2019 como un cuerpo policíaco de mando civil, pues ya finalmente pase a formar parte de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la par del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana. Para muchos, esto significa, sobre todo para las ONGs y para personas pues en la academia y que son estudiosas de los derechos humanos, esto serían los hechos, la militarización de la seguridad pública en México. Y por ello, pues varios legisladores, sobre todo los de Movimiento Ciudadano, que son los únicos que no han cambiado de opinión en esto, que no hicieron la chumoltrufia, se opusieron a la ley, justamente la de Peña Nieto, la de Seguridad Interior, se opusieron en ese momento y se oponen ahora a esta. Y daban estos argumentos. Interesante también escuchar el de Patricia Mercado.
Vamos a cambiar por completo la política de drogas con una visión diferenciada que privilegie la salud y comience con la regulación del cannabis. Necesitamos una política racional de construcción de paz, arraigada en los derechos humanos y la democracia, y fortalecer el sistema de justicia penal acusatorio. Termino, Presidenta. Es posible encontrar un camino fuera de la lógica de guerra, un camino que amplíe las libertades y derechos, que atienda la vulnerabilidad de las comunidades y ofrezca soluciones institucionales con transparencia y rendición de cuentas. Por estas razones es que votaremos en contra. Estamos apenas a 19 de septiembre y esta ya sería la tercera del paquete de iniciativas del presidente López Obrador, de lo que él llamaba el Plan C. Pero es sin duda la más controvertida de todo el paquete de iniciativas del presidente, porque en los hechos es la que menos se parece a una ideología de izquierda, por decirlo menos. De hecho, se parece en lo menos a lo que él proponía cuando era candidato de la República y se oponía de manera ferviente, como Mario Delgado en tweets como Dolores Padierna, tantos legisladores de hace 6 años que el día de hoy están a favor de esta iniciativa, pero eran los principales críticos de tener a fuerzas a policías o agentes de alguna manera formados en la disciplina castrense, teniendo bajo su mando pues responsabilidades de mando civil, de protección ciudadana. ¿Por qué? Porque están formados de manera muy distinta. Pero esto es lo que decían antes. La fallida estrategia de seguridad militarizada que involucra al ejército no funciona. Si el plan es malo, los resultados son peores. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Y como eso es lo que decían antes, pues obviamente los momentos más álgidos en la Cámara de Diputados surgieron cuando el panista Monraz, si bien estoy, se sube a tribuna, le acompañan pues una bola de panistas y con pancartas en mano decidieron hacer la ayuda de memoria. Y ahí de pronto parecía que se rompía la sesión, se detenía el reloj, se paraba el tiempo, pero nada paraba a la aplanadura de Morena. Pero vamos a ver. ¿Qué le recuerdan estas imágenes? ¿Qué decían y qué pensaban en ese momento? Ahora resulta que tienen... Les enchiló. Si me para el tiempo, Presidenta. Permítame, diputado. Le solicito detener el cronómetro. Y le pedimos, por favor. Qué bueno que despertaron. Le solicitamos a los legisladores respeto. Acaba de concluir una compañera de Morena que fue escuchada con respeto. Este espacio legislativo es justamente un espacio para deliberar. Está detenido el tiempo del orador. Memoria selectiva porque pues no se acuerdan de esos momentos cuando se desgarraban las vestiduras por la presencia de los militares en la calle. Este gobierno de la cuarta de formación se ha convertido en el gobierno de los muertos, en el gobierno de los desaparecidos, cómplices de la delincuencia. Es el gobierno
más violento de la era moderna. Su estrategia de seguridad es un fracaso. Presagia un futuro más sangriento y más violento. Exista un orador en la tribuna, no existan aproximaciones en la tribuna. Cada grupo parlamentario tiene su oportunidad en el momento y el turno asignado. Porque si inauguramos desde el día 19 de septiembre de una legislatura naciente la invasión en la tribuna, entonces después va a ser muy difícil de controlar. Nosotros ofrecemos respeto, pero lo exigimos también. Muchas gracias. Diputado, yo apelo a la integridad de cada legislador y cada legisladora. Y por supuesto apelo a las y los coordinadores de cada grupo parlamentario para que podamos generar una sesión en donde claramente hay visiones distintas y distinguibles, pero sean respetadas todas. Cada legislador tiene su tiempo para poder expresar lo que a su derecho convenga y lo que trata de posicionar en este país. Sí, de manera respetuosa, me parece que es momento de iniciar con precedentes dignos. De hecho, al respeto ajeno es la paz. No pidan respeto cuando ustedes no han respetado al pueblo. Gracias. Diputado, se ha detenido el tiempo del orador y continúa. Adelante, diputado Monraz. México no está ni remotamente cerca de lo que el presidente le prometió a millones de mexicanos. Y sí, cuando hablo de la aplanadora de Morena, hablo justamente pues de todos los argumentos que se dieron en cascada de personajes que han tenido que ver con temas de seguridad pública desde las localidades como, pues sí, como la diputada de Nuevo León, que de alguna manera fue en Escobedo, presidenta municipal, y hablaba así de la reforma que ella insistía tenía que ser aprobada. Levante la mano quienes no reconocemos las labores de las Fuerzas Armadas, quienes no hemos necesitado alguna vez de las labores de las Fuerzas Armadas. Precisamente por eso es que todos ustedes y yo sabemos que en el 2018 se necesitaba una policía con valores y principios, con espíritu de cuerpo, después de una policía que se encontraba corrompida tras 12 años de ser manejada por el narcotráfico en todos sus niveles, como ya se ha demostrado. Se requería una limpia. Pero con ella los argumentos se sumaban los del PT, que decía, los hipócritas, los derrotados, son los de la oposición que no entienden que toda la crisis que tenemos de seguridad viene de los tiempos de García Luna, que también fue uno de los personajes más citados, pues porque el día de hoy ya se andaba proponiendo justamente desde Estados Unidos un proyecto de cadena perpetua y que además le dio por salir, ya saben, que acusar al presidente López Obrador, y todo el mundo quiso decir estate quieto, porque en realidad los que pusieron en las calles a los militares fueron los panistas, empezando por Calderón y luego los priistas. Pero vámonos despacio, porque luego los priistas están en contra, y los priistas fueron los que pidieron esa reforma, la de Peña Nieto. Pero bueno, vámonos primero con todos estos argumentos del Partido Verde, del PT, del PRD ya no existe, o sea que no había cómo y hubieran sido opositores, y de Morena diciendo que el remedio a la seguridad es ese, aunque ojo, a la hora de los datos, complicado. Porque las cifras siguen hablando de un país con números crecientes, quizás no en bruto, pero sí números crecientes de homicidios y de descontrol frente al crimen organizado. Ayer votan a favor algo que han combatido históricamente, los derechos de los pueblos indígenas,
y ahora votan en contra de un marco jurídico que abonaría a solucionar la tragedia que ustedes mismos ocasionaron. Desde el oportunismo y la estridencia buscan generar oposición a un proceso histórico que cuenta con el mandato popular más robusto en la historia democrática de este país. ¿En mérito de qué elemento le podemos reconocer solvencia moral a esta reacción que viene aquí a hablar de fortalecer estructuras civiles cuando ustedes fueron los cómplices, los artífices de la putrefacción, la corrupción de la Policía Federal y de Genaro García Luna? Ustedes son cómplices. La estrategia de seguridad del pasado se centró en la confrontación directa y el uso desmedido de la fuerza, calificando a las víctimas como simples daños colaterales. La reforma a la Guardia Nacional será una realidad. La clave de esta reforma es mejorar el funcionamiento de la Guardia Nacional bajo un marco de respeto de los derechos humanos y supervisión civil. Y miren, los que estuvieron en gobiernos priistas o se hicieron en el PRI, los priistas de Alito Moreno, pues, de hecho, fíjense, acabó con una curul en la Cámara de Diputados, la que dijo que iba a competir contra Alito y le ayudó a reelegirse sin parecer que iba solo. Pero bueno, los argumentos de los priistas que propusieron una iniciativa que Enrique Peña Nieto intentó, les digo yo, y que propició todas estas pancartas y estos posicionamientos de los de Morena, que hoy sí están a favor. Bueno, ellos eran los que la querían, pero ahora no, porque ya saben, en política, como uno dice una cosa, dice la otra. Es decir, política de la chimoltrufia. Les pregunto finalmente, ¿estamos dispuestos a ser la generación de políticos que entregó la seguridad pública de México a los militares? Esta propuesta no solo ignora las lecciones de nuestra historia, sino que también pone en riesgo tanto a nuestras fuerzas armadas como a la población civil. ¿Estamos realmente dispuestos a borrar de un plumazo la sabiduría acumulada de generaciones de líderes militares y civiles que entendieron la importancia de esta separación? La respuesta, compañeros, debe de ser un rotundo no. Crisis provocada por una estrategia fallida basada en una ocurrencia y un lema ofensivo: abrazos y no balazos. Casi 200,000 víctimas de homicidios, estados que están en llamas como Michoacán, Guerrero, Sonora, Veracruz, Oaxaca, Nuevo León. En 11 días se cometieron 920 homicidios. Hay una crisis y hoy ustedes han fallado porque lo que tenían que hacer era brindarle seguridad a la población. No hay ninguna garantía para decir que el hecho de adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena va a acabar con la violencia, con los homicidios y con el crimen organizado que tanto golpea a nuestro país. Ahora, hablando en términos reales y el miedo real que tenían justamente personajes como Alejandro Encinas, el mismo Mario Delgado o la propia Dolores Padierna y todas las personas que de alguna manera pues comparten visiones más hacia la izquierda, es decir, más a favor de que se resguarden los derechos humanos, pues veían riesgos con militarizar las tareas de seguridad pública, que básicamente son las que hizo de facto Calderón, porque Calderón tuvo al ejército en las calles sin legislación. Luego Peña Nieto quiso componer eso porque dijo, ¿sabían qué? En última instancia, el que está hasta arriba de las Fuerzas Armadas sería yo, es decir, quien puede ir a dar a la cárcel por romper con los derechos humanos, con episodios espantosos como el asesinato de estudiantes del TEC a manos de militares, pues tienen que ver con el saber que en esencia, pues la disciplina castrense es una que va encaminada a la guerra. La doctrina militar es una de guerra, es una de defensa, como se llama, Secretaría de Defensa Nacional. Te defiendes de ataques y cuando te defiendes de ataques, lo que tienes son fusiles, metrallas, granadas en la mano,
tan trincheras, atacas, tienes tanques de guerra, porque estás dispuesto a morir o matar o morir. Y casi todo el tiempo que hemos visto las funciones justamente de la Guardia Nacional, lo que vemos son enfrentamientos donde nadie pregunta, ¿vas o no vas a ser culpable? ¿Requieres que ir a la cárcel o no? Es aquí de que balazos, y hay muertos y hay saldos. Y cuando tú decides que tu protección ciudadana, tus labores de prevención, las van a llevar a cabo personas que están entrenadas, pues sí, para matar, tienes muchos riesgos. Y eso por eso fue señalado a lo largo de todo el debate. Y esto lo decimos con todas sus letras. Es un error militarizar a la Guardia Nacional. Hay que decirlo, las Fuerzas Armadas están diseñadas para operar en contextos de guerra y conflicto donde los valores de obediencia incondicional y la disciplina estricta y de sacrificio son primordiales. Sin embargo, estos valores no necesariamente se alinean a los principios democráticos que deben de guiar a las instituciones civiles y de seguridad pública. Y mucha gente va a decir es una exageración. Pues no es tanta exageración, porque finalmente los propios legisladores de Morena, los propios legisladores de la 4T, decían, es que vamos a tener que en las leyes secundarias estar seguros de que vamos a tener militares que cumplan con los derechos humanos, porque claro, se sabe que no necesariamente cumplen con los derechos humanos porque fueron formados de manera distinta. Es nada más ver la diferencia en los uniformes. Un policía tiene en su vestuario, en su uniforme, pues una macana, un spray, un gasito pimienta, digo, y todo sigue siendo hostil. Pero se fijan, hay una progresividad en la forma en la que decides desalentar el delito. La Guardia Nacional tiene la confianza de la ciudadanía y yo doy testimonio de ello. Por eso pido su voto a favor. A quienes están en contra, al menos dejar de lado su mezquindad y deseándoles de todo corazón que puedan superar sus complejos políticos. Cierro diciendo, con ustedes o a pesar de ustedes, esta reforma, pero sobre todo la estrategia a favor de la paz será todo un éxito. Teníamos esta guerra de pancartas. Los de Morena que salían con las suyas diciendo es que los queremos tanto, son disciplina, son no corrupción, son honestidad, y citaban las encuestas de popularidad. A la Sedena. Nosotros sí confiamos en nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros sí creemos en que el Ejército y las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado, son gente con raíces populares, leales, patriotas y siempre dispuestos a servir a la nación. No somos como otros que piden el auxilio del Ejército, gobernadores, alcaldes, que piden, manden al Ejército y a la tropa, y hoy desde aquí fustigan al Ejército. Esa es hipocresía política. Hipócritas. Duro. Bien. Ahora, es que el problema sería realmente encontrar la congruencia en ninguno de todos los políticos ahí presentes, porque lo que ya vimos es que los principios son unos y siempre tengo otros listos para presentar dependiendo de la situación.